La semana pasada vimos ya un poquito de semántica. Al final nos quedamos en la primera parte, que vimos las tablas de verdad. ¿Os acordáis? ¿Habéis practicado tablas de verdad? ¿Cuántos habéis practicado tablas de verdad? Bueno, algo así como un 7% de la clase, ¿está bien? En las tablas de verdad, como decíamos, no es más que eso, es coger una fórmula, la que sea, y ver si les asignamos valores de verdad a las proposiciones, porque ya sabemos que una proposición no es más que algo que puede ser verdadero o falso. Si tenemos varias, pues podemos hacer todas las combinaciones posibles de verdadero o falso, y a partir de las combinaciones de las proposiciones, calcular el valor de verdad que tiene en cada caso la fórmula. Eso es a lo que llamamos interpretaciones. Elijo un valor de verdad para cada proposición y a partir de ahí calculo el valor de verdad de la fórmula. Eso es una interpretación. Y de esas interpretaciones, lo que hacemos, como veis, esto es lo que vimos en caso de fórmulas. Si tengo una fórmula cualquiera que tiene aquí dos proposiciones, para cada proposición tengo verdad, 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 falso, falso, verdad, falso, falso. Son todas las posibilidades. Y para cada posibilidad calculo cuánto vale la fórmula en función de los valores de verdad. Eso es lo que es una tabla de verdad y además eso es lo que es una interpretación semántica. Cuando veamos ahora después el método del contraejemplo no varía de esto, solo varía la forma en que vamos a tratar de ver si una determinada proposición es verdadera o no, o lo que es lo mismo, si es tautología o es contradicción o es una contingencia, que es lo que vamos a ver. Ya vimos que tautologías son aquellas en las que todas las posibles interpretaciones, todas, siempre dan en la fórmula como resultado verdadero. En esa tenemos solo dos posibles interpretaciones, todas son verdaderos, por tanto es una tautología, y de hecho esa es la clásica tautología que dice a o no a, o lo que es lo mismo, hoy es lunes o no lo es, hoy es martes o no lo es, tengo 5 duros o no los tengo. Eso siempre es verdad, lo diga o no lo diga, una cosa es verdad o es mentira, por tanto siempre es verdad. Tenemos la contraria, que es una contradicción, donde todas las interpretaciones de la fórmula son falsas, siempre, o sea, la fórmula nunca puede ser verdad, hagamos lo que hagamos, y esa es la clásica de hoy es lunes y además no es lunes, imposible, por tanto, siempre es falso. Lo que más vamos a encontrar siempre son las contingencias, que son fórmulas en las que hay unas interpretaciones para las cuales la fórmula es verdadera y otras interpretaciones para las cuales la fórmula es falsa. Como esta que tenemos aquí es una implicación, a veces es verdadera, a veces es falsa. Esto lo vamos a utilizar para estudiar fundamentalmente razonamientos, que es lo que vimos. Al final los razonamientos para nosotros son la relación causa-efecto. Si hay estas causas, se sigue o no se sigue estos efectos. De modo que eso es lo que nos sirve para predecir si va a ocurrir algo o no. Es lo que al final utilizamos en todos los ámbitos de la ingeniería. Si yo quiero saber si voy a lanzar un cohete y va a estallar o no va a estallar, lo que tengo que hacer al final es tener todas las reglas que dicen si pasa esto, entonces aquello, si pasa esto, entonces aquello, y digo, voy a poner todas estas condiciones iniciales, lo hago de este material, lo lanzo con esta fuerza, pongo esta cantidad de líquido para que las explosiones lo empujen con tanta cantidad, y si todo eso sé y tengo reglas fiables con respecto a la realidad que va a producir unos efectos, puedo predecir lo que va a suceder y si va a funcionar o no. Que eso es lo que al final yo quiero, predecir si va a ocurrir una cosa o no va a ocurrir, y eso es un razonamiento al final. Tengo un montón de condiciones que se cumplen o no se cumplen, y según se cumplan o no, eso da lugar a unas consecuencias, o lo que es lo mismo, a una conclusión en un razonamiento. Al final lo que hago es, si tengo todas esas premisas que yo llamo, que son las condiciones, lo que puede suceder o no, y la conclusión, siempre lo que yo veo aquí es una implicación. Eso es lo que es un razonamiento, lo que es la relación de consecuencia de uno y otro. Así que yo, para estudiar si esto sucede o no, si esto es verdad o no, lo que hago es convertir esto en una única fórmula bien formada, que se construye así. Cojo la primera premisa, pongo un i en medio, la segunda un i, la tercera un i, hasta la última. Eso me genera una sola condición que implica la conclusión, y con eso tengo una fórmula.
una sola, que es una fórmula basada en un implicador. Y luego, con semántica, yo estudio el valor de verdad de esa fórmula para saber si es tautología, contradicción o contingencia. Si es tautología, que es lo que a mí me interesa, lo que yo diré es que este razonamiento es válido y por tanto significa que, dadas esas causas y sea como fuere, esto siempre va a suceder, que es lo que a mí me interesa. Al final a mí me interesa conocer las tautologías para decir si yo consigo todas estas causas, tendré esos efectos, ¿vale? Y solo pasa cuando esto es tautología, porque claro, imaginaros, yo sé que esta relación sucede siempre, sé que si pongo las causas anteriores, siempre tendré la conclusión, pero si esta relación hubiera casos en los que no se da, que es lo que decimos cuando no es tautología, al menos alguna interpretación de las que tenga va a dar falso. Yo no podría estar seguro de que poniendo los antecedentes voy a tener la conclusión. O lo que es lo mismo, no podría estar seguro en la realidad de si hago el cohete de un determinado material o de una fuerza o de una determinada explosividad, va a volar o va a explotar. No tendría seguridad, diría, bueno, pues eso en algunos casos volará y en otros no, pues no me sirve. Necesito las tautologías, que es, si pongo esas condiciones, siempre sí o sí se van a dar estas consecuencias, ¿de acuerdo? Y eso es donde nos quedamos la semana pasada, formalizando esta de aquí, que lo vimos rápidamente. Vamos a hacer un poco de memoria. ¿Os acordáis de la formalización de estas frases? Con nuestros ejemplitos de máquina baja. Si no os acordáis, coger un papel y formalizarla en 2 minutos. A ver si os acordáis bien o no. Bueno, formalización. Aquí lo pongo directamente, pero tened en cuenta que cuando os pidan formalizar un ejercicio y no os den definido lo que se llama un marco conceptual, tenéis que definirlo. Aquí yo pongo directamente ma, pi, dma, dmpi, y no digo lo que significa esto, pero porque no tengo espacio en la transparencia. Pero en realidad vosotros, si tenéis que formalizar y no os dicen ma significa máquina baja roba un banco, tenéis que definirlo, tenéis que poner MA, 2 puntos, máquina baja, roba un banco. DMA, detienen a máquina baja. Dime. ¿Por qué es el primer punto? Porque es después de máquina baja y pirata y... ¿Por qué es I? ¿Es DMA o DPI? Ah, sí, esto lo vimos la semana pasada. Esto es un error, ¿vale? Que esto no lo he corregido, lo vimos ya la semana pasada y se ha quedado en la transparencia. Efectivamente eso es O, porque al menos uno de los dos será detenido, es uno, otro o los dos. Por tanto, efectivamente esto está mal. Eso es un O. De hecho, debería corregirlo. ¿Ahora? ¿Mejor? Vale, efectivamente estaba mal, lo dije la semana pasada y no lo cambié en la transparencia, pues seguía mal. Sí que, como decía antes, tenemos que poner qué significa cada una de estas proposiciones, porque recordemos que cuando ponemos esto así nos estamos refiriendo a una proposición, es decir, una frase que puede ser verdad o puede ser falso. Y tenemos que decir cuál es. Si yo pongo DPI, si no digo qué significa DPI, pues eso no significa nada. Entonces, eso es lo que se llama el marco conceptual, definir qué significa cada una de las proposiciones. Dime. En los ejercicios que habéis estado haciendo conmigo, todos ponía PQR y te decía P significa esto, Q significa esto, R significa esto. Eso es el marco conceptual. De hecho, en todos ponía MC igual a, ¿vale? Que es el marco conceptual, es un conjunto. También se le suele llamar dominio, ¿vale? Pero eso es simplemente decir qué significa cada una de las proposiciones. Normalmente en los ejercicios va a pasar como en los que os mando, que se os define un marco conceptual y lo utilizáis. Pero si no se define, lo tenéis que definir. No podéis llegar y poner eso sin más, porque si no, no significa nada. O es más, ahora mismo es más o menos interpretable qué quiere decir ma, pi y dma, porque esto es simple. Pero si es un poco más complejo, yo realmente lo que ponga ahí abajo podría ser ambiguo si no lo he definido. Así que antes de poder utilizar cada una de estas proposiciones, tengo que decir qué significa esa proposición, y eso es el marco conceptual. Ahora que ya lo tengo formalizado, ¿está bien formalizado? ¿Sí? ¿Todos lo veis bien? ¿No hay más errores?
Bien, ahora que está bien formalizado, fijaos que una de las cosas que yo hago es poner aquí qué es cada cosa. Tengo dos premisas y una conclusión. Estos son dos cosas que asumo que son verdad y esta es la consecuencia de las dos primeras. Por tanto, yo lo que voy a asumir es que si esto es verdad y esto es verdad, eso debe implicar que esto sea verdad. Eso es lo que es un razonamiento. ¿Vale? Entonces, cuando hago eso, yo tendré una fórmula que es la que quiero demostrar al final, la que quiero saber si esa fórmula es válida o no, y entonces lo que parto es de mis 4 proposiciones que pueden ser verdad o pueden ser falso, cada una de ellas. Y lo primero que hago es, pongo mis 4 proposiciones y pongo una fila para cada una de las combinaciones de verdad. Como tengo 4, hay 16 combinaciones. Siempre es 2 valores de verdad por cada una de las combinaciones, 2 por 2 por 2 por 2, 16. O lo que es lo mismo, si tengo 4, 2 elevado a 4. ¿Vale? Para cada una de estas, yo lo que tengo que calcular al final es la fórmula asociada al razonamiento, o lo que es lo mismo, esto y esto implica esto. P1 y P2 implica C. Esa es la fórmula que yo tengo que saber su valor de verdad en función de los valores de verdad de cada uno de mis proposiciones. Pero claro, como esa fórmula es compleja, la recomendación es que vayamos calculando el valor de verdad de cada una de las partes, porque para mí es fácil, si yo hago esto, y sé lo que vale P y sé lo que vale Q, para mí es fácil saber si esto es verdad o es mentira. Solo será mentira cuando P sea verdadero y Q sea falso, y en los demás casos la fórmula será verdad. Pero claro, si en vez de tener P y implica Q, yo tengo no Q y no R, no Q y no R implican A o no B negado, ya resulta un poco más complicado, sobre todo si tengo que hacer esto de cabeza. Entonces, ¿qué hago? Yo hago lo mismo de antes, yo a esto lo llamo P, y entonces en una de las partes de mi tabla de verdad me calculo esto en función de Q y R, para saber cuándo esto es verdad y cuándo esto es mentira. A esto lo llamo Q, y me calculo eso en función de A y B. Y cuando ya tengo las dos columnas de qué vale esto y qué vale esto en función de A y B, en cada fila lo que hago es volver a aplicar, si esto es verdad y esto es falso, el implicador será falso, y si no, es verdad. O lo que es lo mismo, voy construyendo cada una de las partes, esto por un lado, esto por otro lado, y luego lo que hago es integrarlo para que sea más fácil. Eso es lo que deberíais hacer sobre todo al principio, para no cometer errores, porque si intentáis ir a las fórmulas como esta, a intentar calcular su valor de verdad de golpe, es muy probable que cometáis errores. Así que para evitar eso, como veis, yo tengo MA, pi de MA, esto solo es la combinación, y lo primero que hago es, mi conclusión es DMA o dpi, esto solo es un O. Yo sé la tabla del O, es muy fácil, solo tengo que coger estos dos y calcular cuánto vale DMA o dpi en función de lo que valen cada uno de estos dos. Que como veis es fácil. Cuando los dos son verdad o uno de ellos es verdad, tengo un verdadero aquí. Y cuando los dos son falsos, tengo un falso aquí. Dime. La primera tabla, eso lo haces tú. Pero esos son los supuestos casos. Esos son todos los casos posibles, solamente es combinatoria. Es decir, lo rellenas tú. Pero que eso es automático, quiero decir, solo tengo 16 casos posibles y solo son esos. Es decir, no hay otra forma de rellenarlo, siempre es la misma. ¿Vale? O sea, esto la forma de rellenarlo, si no os sale, es pensar constructivo, igual que antes. Si yo tengo P y Q, todos los casos posibles son verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. ¿Vale? Si a P y Q le tengo que añadir una nueva combinación, le tengo que añadir, por ejemplo, R, yo tengo estos casos para el caso de R verdadero y los mismos, estos mismos replicados debajo para el caso de R falso. Es decir, esto se puede dar tal cual con R verdadero o con R falso. Con lo cual yo siempre tengo que duplicarlo.
que es lo que veis aquí. DPI puede ser verdadero o falso, verdadero o falso, verdadero o falso. Para cuando es verdadero o falso, esto puede ser verdadero o esto puede ser falso. Y este bloque de 4 puede ser con pi verdadero o el mismo con pi falso. Y este bloque de 8 puede ser con MA verdadero o con MA falso. ¿Lo veis? Siempre es lo que ya tengo con una más que es o verdadera o falsa, en esos mismos casos. ¿Vale? Así se construye la combinatoria. Si lo hacéis un par de veces será fácil. Y luego al final es construir, como veis, esta y ahora lo mismo. Para la premisa 2, que es MA y pi, yo me cojo MA y pi. Cuando los dos son verdadero, MA y pi será verdadero. Cuando alguno de ellos es falso, entonces MA y pi es falso. Estos son los únicos casos en los que MA y pi, los dos son verdaderos. Ya tengo esas dos. Ahora puedo construir la premisa 1, que la premisa 1 lo que decía es MA y pi implican DMA o dpi. Por eso la pongo aquí simplificada como P2 implica C. ¿De acuerdo? Y P2 implica C es esta columna, implica esta. Simplemente tengo que calcular un implicador. Cuando este sea verdad y este falso, esto será falso, y en los demás casos verdadero. Así que solo tenemos un caso falso, que es este. Verdadero implica falso, P2 implica C. ¿De acuerdo? Los demás. ¿Sí? Esto es un implicador. El único caso en que el implicador es falso es cuando antecedente es verdadero, consecuente falso. El antecedente es este. El consecuente es este. Cuando este es verdadero y este falso, esto es falso. En los demás casos, esto es verdadero. El único caso de antecedente verdadero, consecuente falso, es esta fila de aquí. Las demás no tienen verdadero en P2 y falso en C. ¿Lo veis, no? Ahora que ya tengo esto, me voy a la primera parte, P1 y P2, porque mi razonamiento es P1 y P2 implican C, que es la fórmula que yo desde el principio quiero calcular. Lo que la he ido calculando por bloques. Pero al final yo lo único que quiero calcular es esto de aquí. Ya tengo lo que vale P1 y lo que vale P2, ahora calculo P1 y P2. P1 y P2 es la conjunción de estos dos, que es verdadera solo cuando los dos son verdaderos, falso cuando al menos uno de los dos es falso. Y ahora que ya tengo P1 y P2, que es el antecedente de la conclusión, ya solo tengo que calcular esto de aquí, que es esta. Esto implica C, que la tengo aquí. Con lo cual, lo mismo de antes. Cuando haya un verdadero aquí y un falso aquí, esto de aquí será falso. Y en los demás casos, esto será verdadero. ¿Cuántos falsos me van a salir? ¿Cuántos? ¿Por qué? Porque no hay ninguno de las Aquí, las líneas de verdadero, todas estas de falso, que son en el antecedente, ya sé que van a salir verdadero. Porque si tengo un falso en el antecedente, ya no puedo tener verdadero implica falso. Luego todas estas me van a salir verdadero. Me quedan estas tres que tendrían que ser verdadero implica falso en la conclusión. Esto de aquí tendría que implicar falso aquí, pero en los tres casos verdadero implica verdadero. Con lo cual, todo es verdadero y yo lo que deduzco es que la fórmula de este razonamiento es una tautología. Porque para todas sus posibles interpretaciones siempre da verdadero. O lo que es lo mismo, este razonamiento es válido y si yo tengo las causas de este razonamiento, las consecuencias se van a dar. Así que tengo una regla que yo puedo utilizar. Este tipo de reglas son las que necesito después para poder predecir los efectos a partir de las causas. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda respecto a esto? Dime. ¿Por qué da todo verdadero? ¿Te refieres al último paso? El último paso. Esto es un implicador. ¿Sí? El implicador es falso solamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Sí? El antecedente es esta columna, P1 y P2. El consecuente es C, esta columna. Solo tengo un falso aquí si hay una fila con verdadero aquí y falso aquí. Y no hay ninguna fila porque las de verdadero son estas tres
Y en estas tres que hay verdadero aquí, también hay verdadero aquí, no hay falso ahí, con lo cual no hay ninguna en la que haya verdadero aquí y falso ahí. Todos los demás casos son verdaderos. Bueno. Está claro, ¿no? Bien, como sabemos que esto es así, el único problema que nos plantea esto es, tenemos 4 proposiciones, y con 4 proposiciones hay que hacer 16 filas. Se nos hace una tabla gordita. Si tenemos más de 4, tenemos que ir multiplicando por 2. En cuanto tenga 5 proposiciones, la tabla es de 32. Cuando tenga 6, la tabla es de 64. Y cuando tenga 7, la tabla es de 128 filas. Que se dice pronto. Entonces, nos hacemos una pregunta. Si tenemos un razonamiento como este, que es el que tenía la última vez, primero vamos a formalizarlo y luego vamos a ver si en vez de rellenar la tabla entera, podemos hacer algo que no sea rellenar la tabla, que sea más eficiente, que sea más rápido y que nos lleve a la misma conclusión de saber si todas las filas son verdad o hay alguna que no lo sea. Pero primero vamos a formalizarlo. Formalizad eso de ahí, a ver cómo lo haríais. Las 2 primeras frases son fáciles, ¿no? Que alguien me diga la formalización de la frase A. Sí, la A. Culpable o culpable o piedra culpable. Bien. ¿Y la segunda? Pero implica. Hasta aquí muy bien. Pero ahora la tercera, ¿cómo la formalizamos? Podríamos definir una nueva variable proposicional, pero si yo defino una nueva variable proposicional, imaginemos, el pirata no sabe conducir, NP, por ejemplo. Si yo defino esa nueva variable proposicional, el problema que me encuentro es que esta variable no tiene nada que ver con las de arriba, y como no tiene nada que ver con las de arriba, no me permite interactuar, no me permite hacer deducciones de unas con otras. Sin embargo, esa frase del pirata no sabe conducir, en realidad yo puedo de ella deducir otra frase que sí que formalizaría con estas de aquí, que es al final lo que me interesa en este ejercicio. En este ejercicio hay algo que yo deduzco de esta frase que lo puedo formalizar usando esto de aquí y que me va a ayudar a saber si ese razonamiento de ahí es válido o no. ¿Eh? ¿Quién? No, no necesariamente. Pirata no sabe conducir, pero podría haber participado sin conducir. ¿Pero qué es lo que deducimos? ¿Qué podemos deducir del caso el pirata no sabe conducir? Si el pirata es culpable, habría estado con otra persona que la que conducir. Si el pirata es culpable, entonces necesita otra persona que conduzca, ¿no? ¿Y eso cómo lo formalizamos? Si el pirata es culpable, entonces es culpable MA o PO. Porque necesita un compinche que conduzca. Y de los demás, asumimos que conducen porque no nos dicen lo contrario. Por tanto, yo cuando me dicen que el pirata no sabe conducir, sé que si el pirata es culpable, necesita un compañero. Que no es lo mismo que no sea culpable, de ahí no puedo deducir que no sea culpable, porque si va con un compañero sí puede ser culpable. Ahí tenéis la formalización, que es exactamente esa, y en este caso hemos formalizado lo que es por significado. Muchas veces cuando nos pongan una frase, no va a ser simplemente una estructura, sino que nosotros tenemos que deducir de ahí lo que eso significa o el valor de verdad que tiene, que es lo que acabamos de decir ahora. Sabemos lo que significa que el pirata no sepa conducir, que a nivel de culpabilidad necesita un compinche, y es lo que hemos puesto ahí. El razonamiento que nosotros tenemos que estudiar es este, que ahora tenemos 3 premisas, que son las que nos dan, y la conclusión que hay que ver si se deduce de ahí o no es que el culpable sea el pirata, o sea, que
No que el culpable sea el pirata, sino que el pirata sea culpable. Él debe serlo, sin saber si es verdad que los otros lo son o no. Para demostrarlo, sabemos que eso tiene que ser una tautología, pero para que eso sea una tautología tenemos que estudiar la tabla de verdad. Eso nos lleva a que todas las interpretaciones tienen que ser modelo, o lo que es lo mismo, deben ser verdad, la fórmula bien formada del razonamiento, que eso es lo que significa que las interpretaciones sean modelo. Pero si yo me pregunto, oye, ahora mismo tengo 4 proposiciones, pero si tuviera 40, construir toda la tabla de verdad sería un poco inviable, hacer 2 elevado a 40 filas. Sería una salvajada, porque 2 elevado a 40 estamos hablando de nada más y nada menos que 4 gigas de filas. Así que no me plantearía eso. ¿Tengo alguna forma más rápida de saber si la fórmula es tautología o no? ¿Cuál? Si la conclusión es falsa, te parece tautología. Tal como lo dices, si la conclusión es falsa deja de ser tautología, no está bien expresado. Porque en un razonamiento, la conclusión es falsa no quiere decir nada. En un razonamiento yo tengo, en este caso, 16 interpretaciones. Y pueden haber 16 interpretaciones donde sea verdadera o donde sea falsa. Con lo cual lo de la conclusión es falsa, no. Y además lo que me interesa saber si es verdadero o falso no es la conclusión, sino la fórmula del razonamiento, porque la conclusión, MA, es esto. Y eso puede ser verdadero o falso. Dime. Induciendo que el razonamiento es falso. Es decir, Induciendo. Induciendo no es la palabra. Vas bien, pero induciendo no es la palabra. Asumiendo me podría valer, pero en realidad la palabra correcta es suponiendo. Asumiendo es parecido. Dime. A ver, si si el razonamiento es válido para que eso se cumpla, todas las interpretaciones tienen que ser modelo. Correcto. Ser una que es un contramodelo significa que el razonamiento no es válido. Correcto, exactamente eso es. Yo aquí sé que para que el razonamiento sea válido, todas las interpretaciones tienen que ser modelo, es decir, en todos los casos posibles, en todos sin excepción, la fórmula bien formada del razonamiento, esta de aquí, debe de ser verdad en función del valor de las premisas. Como hemos visto, hacemos toda la tabla de antes, la última columna que es la del razonamiento, todo tiene que ser verdad. En el momento en que haya una sola fila, es decir, una sola interpretación que sea contramodelo, o lo que es lo mismo, cuyo valor de verdad de la fórmula sea falso, con solo que haya una, eso ya no es tautología y por tanto el razonamiento no es válido. Entonces, en lugar de construirlas todas, una por una, y ver si alguna es falsa, yo voy a intentar construir directamente una interpretación que sea falsa. Construir una interpretación es dar un valor de verdad a cada una de estas cosas. Yo podría hacerlo aleatoriamente, decir, voy a probar con pi verdadero, ma falso, po verdadero, y voy a ver qué sale en la fórmula del razonamiento. Ay, me sale verdadero, pues esta no vale, pruebo con otra. Podría hacer eso. Pero en vez de hacer eso, que es ir probando a ver si encuentro una que sea falsa, y en el momento en que encuentre una que sea falsa ya puedo decir que el razonamiento no es válido, porque tendrían que ser todas verdaderas, en vez de hacer eso voy a intentar forzarlo. Voy a deducir qué valores necesito para construir una interpretación contramodelo. Eso es lo que se conoce como el método del contraejemplo. Yo tengo mi razonamiento, pienso, pues si no fuera válido, debe haber una interpretación contramodelo. Voy a buscarla. A esa interpretación contramodelo, si existe, la llamamos contraejemplo. Porque para todos los valores de verdad, con el hecho de que haya uno que es un ejemplo de que eso no es verdad, es suficiente para decir que la fórmula no es válida y por tanto el razonamiento no es válido. ¿Hasta aquí me seguís? Busco una única interpretación donde el razonamiento finalmente tenga un valor de falso, por tanto no es válido. No es ya tautología. ¿Cómo hago esa búsqueda? Aquí tenéis el resumen. Si encuentro un contraejemplo, tengo al menos una línea en la tabla de verdad que da como razonamiento falso, contramodelo, y por tanto no es válido el razonamiento. Si no lo encuentro,
Es decir, yo me pongo a buscar un contraejemplo, no lo encuentro, lo que me voy a encontrar es algún tipo de contradicción, porque yo estoy intentando buscar algo que no existe, y entonces llegará un momento en que encontraré una contradicción porque eso no existe. Si eso ocurre, el razonamiento es válido, porque yo estaba buscando un contraejemplo, el contraejemplo no existe, por tanto todas las líneas de la tabla de verdad son verdaderas, el razonamiento es válido. ¿Bien? Esto tenéis que repasarlo, porque en este razonamiento de si el contraejemplo hace el razonamiento válido o no, muchas veces falláis porque no lo habéis repasado y repensado vosotros. Repasadlo bien en casa. Ahora, para buscar un contraejemplo, yo lo que hago es partir de, en un contraejemplo, la fórmula del razonamiento, esta de aquí, tiene que ser falsa. Por tanto, la conclusión tiene que ser falsa y las premisas verdaderas. Es la única forma de hacer un implicador falso. Ya tengo un valor de verdad del que partir para saber qué interpretación me vale. Solo la que aquí sea falso y esto verdadero. ¿De acuerdo? Si eso es así, tendría un contraejemplo. Entonces, si yo parto de asumir que el razonamiento es falso, la implicación es falsa, como la conclusión es MA, esta tiene que ser falsa porque tiene que ser falso, o sea, verdadero implica falso. Así que MA tiene que ser falso en cualquier contraejemplo que exista. Las premisas todas tienen que ser verdadero. Para que sea verdadero implica falso. Y ahora empiezo a razonar respecto a esto. Si yo sé que MA es falso, ¿yo dónde tengo MA? Lo tengo aquí y lo tengo aquí. Esta es la más simple. MA tiene que ser falso para que yo encuentre un contraejemplo. Pero P2, esto de aquí, tiene que ser verdadero. La fórmula tiene que ser verdadera. Si yo sé que este implicador tiene que ser verdadero y que el consecuente es falso, ¿qué valor tengo que ponerle a Po? Falso. Porque si le pusiera verdadero, la implicación sería falsa, tendría verdadero implica falso. Pero como la implicación tiene que ser verdadera, el único valor que me queda aquí en Po posible es falso, si yo quiero un contraejemplo. Así es que deduzco que Po tiene que ser falso porque P2 tiene que ser verdadero. Y ya sé que MA es falso. ¿Sí? Esto es todo, como digo, de suponer que existe un contraejemplo, estoy forzándolo. Solo me quedan esas posibilidades que he dicho yo ahora si quiero encontrar una interpretación contramodelo. Es necesario que ambas tengan esos valores. Siguiente cosa, ya sé que MA es falso y Po es falso. ¿Sí? Si Po es falso y MA es falso, pero P1 tiene que ser verdadero, ¿qué valor le pongo a pi? Verdadero. Porque si le pusiera falso, tendría falso o falso o falso y por tanto daría falso. Mientras que si le pongo verdadero a pi, tendré falso o verdadero o falso y eso da verdadero, que es lo que quiero para P1. ¿De acuerdo? Así que si yo asumo eso, tengo que pi tiene que ser verdadero. Ya tengo tres valores de verdad fijos necesarios para encontrar mi contraejemplo. Para que P1 sea verdadero, necesito que Pi sea verdadero. Y ahora, ¿qué deduzco? ¿Cuál es la siguiente deducción ahora que he puesto esos valores de verdad? Ya tengo los tres valores de verdad. Que P3 es falso. ¿Por qué? MA y PO son falsos, por tanto esto de aquí es falso, y PI es verdadero. Aquí tengo verdadero implica falso. Por tanto, de esos valores que yo he fijado y que son obligatoriamente los que necesito en un contraejemplo, he deducido que P3 tiene que ser falso, pero además P3 es verdadero, porque yo inicialmente he dicho P3 tiene que ser verdadero para construir mi contraejemplo. Ocurre que yo estoy construyendo un contraejemplo y me encuentro que para que exista un contraejemplo, P3 tiene que ser verdadero y falso a la vez. Y eso no es posible. Yo no puedo decir que P3 es verdadero y falso a la vez. Esto es una contradicción. ¿Y eso qué significa? Que no existe un contraejemplo. Yo estoy diciendo, para que tenga un contraejemplo, necesariamente MA tiene que ser falso, porque si no la conclusión no sería falsa y esto no sería falso. Necesariamente PO tiene que ser falso, necesariamente Pi tiene que ser verdadero. Si eso es obligatorio para que yo tenga un contraejemplo, y eso da como resultado que entonces P3 tendría que tener dos valores de verdad, es que esa interpretación es imposible. No puedo construir una interpretación donde las premisas
sean verdaderas, la conclusión sea falsa. Como no puedo, quiere decir que todas las interpretaciones van a dar como resultado verdadero. Y eso significa que el razonamiento que tengo aquí es un razonamiento válido, porque en su tabla de verdad no habrá ninguna combinación que dé falso al final. Yo la he buscado y al buscarla me he dado cuenta de que no puedo encontrarla porque me obliga a contradecirme. ¿Sí? ¿Queda claro esto? ¿Lo de? La conclusión está fijada por el propio razonamiento, es decir, aquí, cuando nos plantean esto, ¿vale? O sea, la conclusión está en esta pregunta, ¿es culpable o inocente? Nosotros asumimos si es culpable, si se deduce o no. Si hubiéramos puesto máquina baja es inocente, no MA, pues probablemente hubiéramos tenido un resultado distinto, sí que habríamos encontrado contraejemplos, porque como una máquina baja es culpable en este escenario, es decir, lo que se deduce es que máquina baja es culpable, no se puede deducir que no sea culpable, ¿de acuerdo? Pero bueno, esa es la cosa, es decir, se deduce que máquina baja es culpable, el razonamiento es válido, y eso es lo que hemos construido, solo que ahora, en vez de hacernos 16 líneas, lo que hemos hecho es forzar a buscar exactamente si una de esas líneas va a ser falsa, no lo hemos encontrado, y asumimos, por tanto, que todas son verdaderas. ¿Bien? Si esto lo tenéis claro, haced este. Quiero saber si este razonamiento que tenéis ahí es válido o no es válido. Formalización de la primera frase, por favor. MA. En nuestro marco conceptual asumimos que MA es máquina baja culpable, por tanto inocente es lo contrario, ¿sí? No MA, ¿qué más? Opo. Entonces, ¿qué pongo? La flechita, implica. Vale, ¿alguien me formaliza la segunda? Dime. No, me va a responder él. Dime. No pi, entonces no ma. ¿Correcto? ¿El? Doble implicador. ¿Sí? Lo sé, con ese tuvimos dudas la semana anterior, ¿os acordáis? No es lo mismo sí que solo sí. Y de hecho eso es una cosa que debería grabaros a fuego. No es lo mismo sí que solo sí. Y cada vez que salga un solo sí deberíais hacer esto. Si A, entonces B, solo si A, entonces B. Si A, entonces B, lo tenemos todos claro. Cuando ocurre A, ocurre B. Este de aquí abajo, por definición, ese solo que plantamos ahí delante hace que esto y esto no puedan ser iguales. Así que esto no lo puedo formalizar así. Esto no puede ser, porque entonces esto y esto no se diferencian en nada. El de arriba es sí y el de abajo solo sí, y los dos son iguales. No son iguales. Este solo me está introduciendo la necesidad de que B ocurra solo y exclusivamente cuando A sea verdad. Si os fijáis aquí arriba, aquí dice, B será verdad cuando A sea verdad. Pero aquí no ponemos ninguna restricción para cuando A no sea verdad. B puede ser verdad por otros medios. B aquí arriba puede ser verdad aunque A no sea verdad. ¿Qué es lo que decíamos antes? Aquí dice, si hoy es miércoles, tengo lógica. Pero yo puedo tener lógica los viernes también. Esto de aquí puede ser verdad aunque A no lo sea.
Aquí abajo dice que eso no puede pasar, que B solo tiene que ser verdad única y exclusivamente cuando A sea verdad. Que sería solo si hoy es miércoles tengo lógica. Eso está excluyendo que yo tenga lógica cualquier otro día de la semana. Y eso no se excluye aquí. Sin embargo, si yo le doy la vuelta a esto mentalmente y digo, si B va a ser verdad solo si A lo es, significa que cuando B sea verdad, necesariamente A tiene que haber sido verdad. Porque cuando B ocurre, es porque A ha ocurrido. ¿Lo veis? Porque si no, esto no sería verdad. Por tanto, cuando B ocurre, es porque A ha ocurrido. Solo si ocurre A, entonces ocurre B. Cuando ocurre B, necesariamente ha ocurrido A. De lo contrario, no podría haber ocurrido B. Esto de aquí. Por apunte, yo puedo decir, vale, los apuntes dicen eso y yo lo voy a decir. Pero haciendo caso, por decir así, a la lingüística, solo si el pirata es inocente, solo si... Solo sí. Haciendo caso a la lingüística, el solo sí significa que tienes que excluir cualquier otro posible caso, porque es solo. Eso es lo más importante de esa frase y es donde os tenéis que fijar. Tengo que excluir cualquier otra posibilidad. Solo si el pirata es inocente, entonces Máquina Baja es inocente. Quiere decir que Máquina Baja no puede ser inocente de ningún otro medio. Solo si el pirata es inocente. Y eso no es lo que pone arriba. ¿Vale? Entonces, para hacer esa fórmula en este formato, en el que tienen nuestras verdades, nuestras implicaciones, nuestra lógica formal, necesariamente tenemos que buscar una forma en la que cuando ocurre B, necesariamente también ocurre A. Porque solo si ocurre A, entonces podrá ocurrir B. Y eso es esto. Necesariamente cuando ocurre B, ocurre A. Esto de aquí no sería verdad, claro. Dime. Entonces, si para que fuese un doble implicador, no tendría que estar expresado. Ambas cosas. Para que sea un doble implicador tendría que ser que si ocurre A ocurra B y que solo si ocurre A ocurra B. Las dos cosas. El famoso sí y solo sí hace referencia a ambas cosas. A que si A, entonces B, y también solo si A, entonces B. Y entonces tienes las dos. Eso es el doble implicador. Dime. Entonces, la diferencia entre es suficiente y es necesario sería la misma. El es suficiente y es necesario es lo mismo que esto. O sea, el es necesario sería equivalente al solo sí. Vale, a ver, bajad un momento el tono que si no, no se entiende. Es suficiente significa, es suficiente que hoy sea miércoles para que tengamos lógica. Entonces, con el hecho de que ocurra que hoy es miércoles, ya ocurrirá que tengo lógica. Eso es el sí. Es suficiente que hoy sea miércoles para que yo tenga lógica. Solo con que ocurra que hoy es miércoles, tengo lógica y no importa si ocurre cualquier otra cosa. Ahora, es necesario que hoy sea miércoles para que yo tenga lógica, está excluyendo que yo pueda tenerla cualquier otro día. Y eso es lo mismo que pasa con el solo sí, que yo excluyo las otras posibilidades y por tanto no es como aquí que simplemente enuncio una posibilidad. Arriba enuncio una. Si ocurre esto, ocurrirá aquello. Y abajo digo, solo si ocurre esto, ocurre aquello. Quiere decir que estoy excluyendo todas las posibilidades y arriba solo enuncio una. ¿Vale? Con el es suficiente y el es necesario pasa lo mismo. ¿Es suficiente? Tengo una posibilidad de que se cumpla esto. ¿Es necesario? Solamente en esa posibilidad se cumple lo otro. O solo sí. ¿De acuerdo? Dime. ¿El? Al menos. Ponme un ejemplo, porque al menos lo puedes usar en varios contextos. Al menos uno de los tres es culpable quiere decir que uno es culpable, o dos son culpables, o los tres son culpables. O. El al menos uno es, por lo menos uno de los tres tiene que ser verdad. Es verdad uno, es verdad otro, es verdad otro, es verdad dos o es verdad tres. Eso es el o. ¿Vale? ¿Lo tenemos claro? Si no... Si lo tenéis claro ahora después de la explicación, que deberíais, ¿cómo formalizamos esta de aquí?
No, eso es. Porque hablamos de inocencia. Solo si el pirata es inocente, máquina baja es inocente. Excluimos posibilidades. Cuando máquina baja sea inocente, necesariamente habrá ocurrido que el pirata sea inocente, porque es obligatorio para que máquina baja sea inocente. Ahí lo tenéis. Y la conclusión, que es lo que decíamos, de al menos uno de los tres tiene que ser culpable, es que es uno, o lo es otro, o lo es otro. ¿Él? De aquí. Estamos haciendo una pregunta sobre qué se deduce de lo de arriba, luego eso es la conclusión. Vale, ahora que tenemos esto, calculad un contraejemplo. ¿Alguien tiene un contraejemplo? No, no lo tengo. Dime. P1 y P2. Sí. Entonces tiene que ser falso, falso, falso. Por partes. ¿Qué tiene que pasar con la fórmula? Que la conclusión tiene que ser falsa y la premisa 1 y 2 tiene que ser verdadera. ¿Por qué? Porque es el único caso en el que el implicador es falso. Vale. Tengo un razonamiento que es esta fórmula, tiene que ser falsa. El único caso en el que esto es falso es en el que la conclusión es falsa y las premisas son verdaderas. Por tanto, deduzco que P1 y P2 tienen que ser verdaderas y la conclusión tiene que ser falsa. ¿Qué implica que la conclusión sea falsa? Que MA, PO y Pi todos tienen que ser falsos. Esto lo deduzco directamente del hecho de que la conclusión tiene que ser falsa para hacer esta fórmula falsa. Como esto tiene que ser falso y esto verdadero, tengo que la única forma de hacer falso C, la conclusión es que sean falsos todos sus componentes. Por tanto, necesariamente MA, Pi y PO tienen que ser falsos si yo quiero hacer falsa la fórmula. ¿Sí? ¿Qué deduzco ahora? No deduzco directamente que no es un contraejemplo. Porque si MA es que eso es falso, que no MA o peor es falso. A ver, tengo MA, PO y Pi, los tres falsos. Me voy a mis premisas, ¿sí? Pi es falso. Luego esto de aquí, no pi, es verdadero. Si esto es verdadero, P2 es verdadero. Porque cualquier cosa que implique un verdadero va a ser verdadera, ya que aquí tendría que haber un falso para hacer falsa la fórmula. No hay problema. P2 tenía que ser verdadero, y de aquí dedujo que es verdadero, vale, P2 no hay problema. Me voy a P1. Y en P1 resulta que tengo MA es falso, con lo cual no MA es verdadero. ¿Sí? PO es falso. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Que eso es lo que deduzco. No MA o PO, que es esto de aquí, va a ser verdadero porque esto de aquí es verdadero. Ya tengo un verdadero y aquí implica pi que ¿qué vale? Pi vale falso. O sea, si pi vale falso, esto me está diciendo que con esas tres proposiciones en falso, P1 yo había dicho que tenía que ser verdadero para hacer la fórmula falsa, pero P1 a la vez es falso. Porque verdadero implica falso es falso. Así que, para construir un contraejemplo, yo necesito que P1 sea verdad, porque si no esta fórmula no sería falsa, y a la vez P1 tiene que ser falso. Eso es imposible. No puedo hacer P1 verdadero y falso a la vez, no puedo por tanto construir un contraejemplo. He llegado a una contradicción. No hay contraejemplo, por tanto todas las fórmulas van a ser modelo. No hay ninguna que sea contramodelo, lo estoy buscando y no lo encuentro. Por tanto, ¿el razonamiento cómo es? Válido. ¿Vale? No hay interpretación contramodelo, no hay contraejemplo, todas son verdad, el razonamiento es válido. ¿Así? ¿Se podría llevar a esa conclusión con la suposición? Quizás sí, pero vamos, que realmente lo más fácil es siempre ir tirando de lo que te obliga. Porque así sabes que no te equivocas. Siempre tienes que ir a algo que te obliga
porque tú lo que estás forzando a que esto sea falso. Para que esto sea falso, necesariamente tienes que tener falso aquí y verdadero ahí. Y entonces vas tirando de para que esto sea verdadero, ¿qué tengo que tener aquí? Para que esto sea falso, ¿qué tengo que tener aquí? Vas tirando de lo que te fuerza. Y al final terminas que si todo obligatoriamente tiene que ser de una manera y obligatoriamente P1 tiene que valer verdadero y falso a la vez, no puede ser. Por tanto, no puedes construir un contraejemplo. Y si construyes la tabla de verdad, te darás cuenta de que todas son verdadero y tú estás buscando una que es falso, no la encuentras. ¿Vale? Esta última es un poco más dura. A ver si la sacáis. ¿Esto que acabo de hacer en la pizarra qué es? Dominio o marco conceptual. ¿Vale? ¿Cuántas líneas tiene nuestra tabla de verdad si queremos hacer una tabla de verdad? 32. 2 elevado a 5. Vamos a ver esa formalización. AL implica TD, o lo que es lo mismo, solo si tengo dinero, almuerzo. Ya lo hemos visto antes. Eso significa que cuando almuerzo es porque tengo dinero. P1, ¿sí? Los martes almuerzo, pero no salgo a pasear. Almuerzo, si es martes, entonces almuerzo y no salgo a pasear. ¿Sí? Puede ser, no salgo a pasear, entonces, martes y Podríamos hacer una equivalencia, que es decir, si esto no es verdad, entonces esto tampoco, y construirla al revés. No almuerzo y no PA implica no martes, porque sería equivalente, pero estamos diciendo lo mismo. No, está bien, te estoy diciendo que es equivalente. Estas dos cosas son equivalentes, significan exactamente lo mismo. A implica B y no B implica no A, es exactamente lo mismo. Pero si lo construyes exactamente igual. De todas formas, tal como está ahí es, los martes almuerzo pero no salgo a pasear. La forma más fácil es, si es martes, entonces almuerzo pero no salgo a pasear, que es esto de aquí. ¿Vale? Y si le damos la vuelta, negando esto implica negando lo otro, es equivalente. P3, no veo a mi novia a menos que salga a pasear. Eso es el no a menos que B. Y no a menos que B se formaliza como una implicación. Veo a mi novia, entonces salgo a pasear. ¿Vale? No veo a mi novia a menos que salgo a pasear es una de las formas que están definidas en los apuntes como A implica B. Lo vimos la semana pasada. Lo podemos volver a ver ahora, si queréis, es no veo a mi novia a menos que salga a pasear. Eso significa, si lo traducimos mentalmente, que salir a pasear requiere que vea a mi novia. Si veo a mi novia, salgo a pasear. Dime. si salgo a pasear, implica que veo a mi novia. No. En todo caso, podrías decir, si no salgo a pasear, implica que no veo a mi novia. No veo a mi novia a menos que salga a pasear. Si no salgo a pasear, no veo a mi novia. Pero no es obligatorio ver a su novia sin paseo. ¿Cómo? No es obligatorio. Lo que es obligatorio es que vea... Si lo que es obligatorio es esto. Cuando veo a mi novia es porque he salido a pasear. Si no, no la veo. No la veo a menos que salga a pasear. Si la veo, es que he salido a pasear. Si no he salido a pasear, entonces no la veo. Ambas cosas son equivalentes, como tenéis aquí. No a menos que B. Deberíais saberoslo ya. Llevamos 3 semanas de formalización, y no a menos que B es una de las cosas que están tal cual en los apuntes. Deberíais saberoslo ya. Si no es que no habéis practicado. Y deberíais hacerlo, porque de lo contrario, dentro de 2 semanas, crujido a la frente.
Bien, 4. Hoy es martes, en esa no hay problema. MA. Y la conclusión, tengo dinero y veo a mi novia. Luego TD y novia. ¿Sí? No me voy a entretener más porque no tenemos tiempo, pero esto tenéis que repasarlo, ¿vale? Lo del no A menos que B. Y tenéis que reflexionar sobre ello, como he dicho más de una vez, reflexionar sobre lo que significa cada cosa para entenderlo bien. Bien, vamos a ello. Rápidamente, contraejemplo. La fórmula del razonamiento que está aquí tiene que ser falsa. Por tanto, las premisas verdaderas, la conclusión falsa. Conclusión falsa implica que no es verdad TD y no es verdad NO. ¿O no? ¿Qué he dicho? Dime. Correcto, a eso me refería. Y eso es lo que estaba diciendo. ¿Es correcto o no? No es correcto lo que he dicho. Pero como estáis la mitad hablando, no os enteráis. Y luego viene en el ¿qué significa el no A menos que B? ¿Sí? Vuelvo a repetir. Había dicho premisas verdaderas, conclusión falsa para que la fórmula sea falsa. Y entonces he dicho, conclusión falsa, la conclusión es TD y NO. Y digo, para que la conclusión esta sea falsa, los dos tienen que ser falsos. Lo he dicho y solo ha saltado uno de todos vosotros. Aquí dice A y B. ¿En cuántos casos es falso A y B? Basta con que uno sea falso. No es necesario que los dos sean falsos. Luego, por el hecho de que C sea falso, no deduzco nada, porque puede ser falso uno, puede ser falso el otro, o pueden ser falsos los dos. De ahí no deduzco nada. Sin embargo, yo había hecho tranquilamente la deducción de que los dos son falsos, y como estáis hablando no os enteráis. Prestad atención, si meto un gazapo, tenéis que daros cuenta. ¿Vale? Bien, no puedo deducir nada de ahí, pero sí de la premisa 4. La premisa 4 es MA, y como todas las premisas tienen que ser verdaderas, MA tiene que ser verdadero. Premisa 4, verdadera. Y ahora que sé que MA es verdadero, ¿qué deduzco? La 2, ¿qué deduzco en la 2? Si va a ser contrario y no va a ser contrario. AL y no PA tiene que ser también verdadero para que... Aquí tengo verdadero y esto no puede implicar un falso porque P2 tiene que ser verdadera. Entonces esto de aquí tiene que ser verdadero y de ahí sí que deduzco algo, de que un I sea verdadero deduzco que ambas partes tienen que ser verdaderas, es el único caso. Por tanto AL tiene que ser verdadero y PA tiene que ser falso, porque lo que tiene que ser verdadero es no PA. Deduzco que AL es verdadero, deduzco que PA es falso, porque AL y no PA, falso. Oh Dios mío, ¿qué ha pasado ahí? Un falso con verde de fondo. ¡Qué horror! Eso está mal. Eso está mal directamente, además lo hemos dicho. O sea, está con verde de fondo porque esto tiene que ser verdadero. Identificamos el falso con rojo. Está mal en la transparencia, para variar. Las transparencias troll. Bueno, MA es verdadero, P2 tiene que ser verdadero, por tanto, estas dos tienen que ser verdaderas, porque la conjunción tiene que ser verdadera. Aquí tiene que poner verdadero, ¿vale? Es verde. ¿Qué deduzco ahora? ¿El? No PA. ¿Qué pasa? PA es falso. PA es falso. NO tiene que ser falso, porque si fuera verdadero, P3 sería falso, pero P3 es verdadero. Por tanto, NO, y también podría haber deducido lo contrario, que TD tiene que ser verdadero, que es el paso que se ha hecho aquí. Como veis, aquí hay dos pasos que se pueden hacer. Puedo deducir el NO, pero como yo sé que AL es verdadero, también puedo deducir que TD es verdadero. Se han hecho los dos pasos. Es decir, el que nosotros decimos es válido, este también. Al final vamos a llegar al mismo sitio, porque los dos están forzados. De hecho, el siguiente es el de NO, da lo mismo el orden. NO es falso, por lo que decíamos, como PA es falso, NO tiene que ser falso para que P3 sea falso. ¿Y ahora qué? Deduces que la conclusión es falsa. ¡Ugh! Tal como está expresado no mola.
El razonamiento no es válido. ¿Por qué? ¿Por qué no es válido el razonamiento? Porque hay un contraejemplo. ¿Cuál? ¿Cuál es el contraejemplo? Porque te ha puesto que la conclusión tiene que ser falsa. Y la conclusión es TD y NO. TD es verdadero y NO es falso. Es verdadero y falso es falso. Sí, pero eso no es lo que os estoy preguntando. Prestad atención porque es muy importante que seáis precisos. La precisión es lo que os va a llevar también a entender mejor las cosas. Así que tenéis que tratar de ser precisos. La precisión de la pregunta es, ¿cuál es el contraejemplo? Primero, ¿qué es un contraejemplo? Un caso. ¿Y los casos qué se llaman? No, razonamiento es el otro. Interpretaciones. ¿Vale? Un caso, una fila, es una interpretación. ¿Cómo tiene que ser la interpretación? Contramodelo. Las interpretaciones son modelo o contramodelo, ¿vale? Que es lo mismo que la fórmula bien formada sea verdadera o falsa, pero la interpretación se dice modelo o contramodelo, ¿vale? Y ahora que tenemos eso, si una interpretación es una fila de una columna, ¿qué es exactamente una interpretación? Una interpretación es un conjunto de valores de verdad para las proposiciones. Es decir, esto que tenéis aquí. Esto es el contraejemplo. El contraejemplo es AL es verdadero, TD es verdadero, MA es verdadero, PA es falso, NO es falso. Con estos valores de verdad, o lo que es lo mismo, con esta interpretación, la fórmula bien formada del razonamiento es falsa y por tanto esa interpretación es una interpretación contramodelo y esa me vale como contraejemplo. ¿Queda claro? Repito. Si tú le das estos valores de verdad a L, a TD, a MA, a PA y a NO, si le das estos valores de verdad y calculas la fila de la tabla de verdad, esta fórmula de aquí, con esos valores de verdad, es falsa, porque la conclusión es falsa y las premisas son verdaderas. Con esa fórmula de verdad. Tú te coges y te saldrá que esto es verdadero, esto es verdadero, esto es verdadero, esto es verdadero y esto es falso. Y eso, verdadero, implica falso. Por tanto, la fórmula bien formada, falsa. Así que esos valores de verdad son la interpretación que tú buscabas para decir que existe al menos una interpretación en la que la fórmula bien formada no es verdadera. Una interpretación contramodelo. Ese es mi contraejemplo. ¿Habéis entendido esto último? ¿Hay alguna duda? Es importante. ¿No terminas de entender? Tengo mi fórmula del razonamiento, esta de aquí. Esa puede ser verdadera o falsa. Para que sea falsa, necesito que esto sea falso y lo de delante verdadero. Y para que eso sea así, tengo que decir qué valor le doy a cada una de las premisas, a cada una de mis proposiciones, y le digo, si a esta le doy el valor verdadero y a esta verdadero, por ejemplo, aquí tienes AL implica TD. Cuando AL es verdadero y TD es verdadero, P1 es verdadero. Cuando MA, que tengo ahí, es verdadero, AL es verdadero y PA es falso, esta de aquí es verdadero. Lo mismo con esta, P3 es verdadero, P4 es verdadero, por lo cual verdadero y verdadero y verdadero y verdadero es verdadero, ¿sí? Y la conclusión TD y NO, que es verdadero y falso, es falso. Por lo cual tengo verdadero y verdadero y verdadero y verdadero implica falso. ¿Vale? A partir de estos valores de verdad, con estos valores de verdad, esa fórmula, ese implicador es falso. O lo que es lo mismo, esa línea en mi tabla de verdad daría que la fórmula es falsa. Eso es un contraejemplo. Interpretación contramodelo que yo uso para demostrar que ese razonamiento no puede ser válido porque no es tautología. Porque no todas sus líneas en la tabla de verdad son verdaderas, ¿sí?